¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, chicos. Vamos a comenzar. Entramos a un nuevo tema que es replicación. Es muy importante que ustedes comprendan todos los conceptos y el proceso de replicación, porque precisamente en esta técnica o en este procedimiento, que es el primer paso dentro del dogma central de la biología molecular, se basa una de las técnicas moleculares más importantes, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Un momentito. Ya, muy bien. Entonces, ok. Recuerdo que les di una pequeña tarea que tenían que revisar la concentración del TE, o no sé si lo hicimos, a veces tengo confusión con otro grupo, sobre la concentración del buffer que se utiliza para poder conservar el ADN, ¿no? Que es el TE. ¿Cuál era la concentración? ¿Habíamos revisado ya con ustedes? ¿Quién? A ver, Alejandro, ya lo hicimos. Ya, perfecto, Ale. Muy bien, entonces ya hemos revisado. Entonces, vamos a pasar directamente a la replicación. ¿Se acuerdan ustedes que en tema número 2 habíamos visto el dogma central de la biología molecular, que son como una especie de los principios de la biología molecular? Uno de los más importantes, el primero, es la replicación. Recuerden que cuando habíamos visto replicación es importante considerar que se llama replicación porque se debe copiar el ADN exactamente igual, con la misma secuencia que el DNA parenteral. Además se copia todo el DNA, ¿no? Todo el DNA. Por eso se llama replicación, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver los conceptos. Si estoy compartiendo, todavía no he visto compartir. Así estamos compartiendo. Ok. Bien, vamos a comenzar, es un tema muy bonito, vamos a comenzar con las características generales. Entonces vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de la replicación.
podemos decir que es un proceso conceptualmente sencillo, pero molecularmente complejo, ¿ya? Entonces, a partir de una molécula de ADN progenitora o parenteral, se sintetiza una nueva, originándose así dos moléculas de ADN hijas de secuencia idéntica al ADN original. Eso es muy importante, ¿no es cierto? El ADN tiene que estar exactamente igual, por eso se denomina replicación o duplicación. Bien, ¿cuáles son las teorías que se habían establecido para poder explicar la síntesis del ADN? Una fue la replicación conservadora. ¿Qué es lo que nos dice esta replicación conservadora? Un complejo enzimático recorrería el DNA reconociendo la secuencia en ambas hebras para copiarlas simultáneamente, de forma que el DNA progenitor de doble hebra se conservaría intacto, mientras que el DNA hijo contendría dos hebras totalmente nuevas, ¿no? Aquí podemos ver, esta es la teoría conservadora, ¿no? Dice que a partir de este DNA, entonces, este es el DNA parenteral, se va a copiar un DNA hijo totalmente nuevo, es decir, con dos hebras totalmente nuevas. Pero no había una justificación de cómo se llevaría a cabo este procedimiento, porque resulta ser un mecanismo muy complejo, ya que las moléculas de ADN son muy largas. ¿Qué dice la segunda teoría? La replicación dispersante. El DNA progenitor se rompería varias veces antes de que se sintetizaran los nuevos fragmentos de DNA. Estos se unirían al DNA progenitor para dar lugar a los DNA hijos, ambos con fragmentos tanto nuevos como los de las hebras del DNA progenitor. Mire, entonces, ¿qué pasaría? Ambos DNAs se van a ir partiendo, se va a copiar, se parte el otro, se copia, etcétera, se van a fragmentar. Esa fragmentación va a dar lugar, yo creo que a un DNA que no sería muy exacto, ¿no? De tal manera que tanto los dos DNAs obtenidos van a tener parte del DNA parenteral y parte de un DNA totalmente nuevo, ¿no? Tampoco había una justificación muy exacta. Finalmente teníamos la teoría semiconservadora. Dice, es el mecanismo real. Las dos hebras del DNA progenitor sirven de molde para la síntesis de sus respectivas hebras complementarias. Cada DNA hijo está formado por una hebra progenitora y otra hija totalmente nueva, es decir, una hebra recién sintetizada. El mecanismo se repite en sucesivas generaciones de las células, ¿no? Y se llama semiconservadora porque precisamente se conserva la mitad de la molécula original, ¿no? Muy bien, entonces esta es la teoría semiconservadora, que a partir de una molécula progenitora se van a sintetizar dos, ¿sí? Donde cada una tiene la mitad, corresponde a una de las hebras, viene del progenitor y la otra hebra es totalmente nueva, ¿no? Esta es la teoría semiconservadora, que además que ha sido descrita por el experimento de Nesselson y Stahl. Bien, entonces nosotros vamos a hablar ahora de la teoría que ha sido más sustentada, que es la semiconservadora. Bien, hemos indicado ya, es importante esto, cada ADN hijo está formado por una hebra progenitora y otra hija recién sintetizada. Y hemos indicado, el nombre alude a que siempre se conserva la mitad de la molécula original. Bien, ahora, ¿qué características tiene esta replicación? Dice aquí es lo más importante. Se dice que es una síntesis simultánea, ¿sí? Simultánea. Entonces, ¿qué significa? Que las dos hebras se van a ir sintetizando, las dos hebras nuevas se van a ir sintetizando simultáneamente, secuencial, de manera continuada y bidireccional, en un sentido y en el otro sentido. ¿Por qué bidireccional? Porque no se olviden que las hebras son antiparalelas, ¿ya? Entonces, importante otra característica.
La síntesis no comienza al azar, sino en puntos concretos de la molécula, denominados orígenes de la replicación. En puntos concretos que se denominan orígenes de la replicación, que en las células procariotas se conoce como ORIC. En cada uno de ellos se inicia la apertura de la doble hélice y comienza la síntesis simultáneamente de ambas hebras. Por eso es simultánea, secuencial y bidireccional, en un sentido y en el otro sentido. ¿Okay? Bien, entonces, ahí tenemos un poquito toda la explicación, la separación de hebras progenitoras que comienza en cada origen progresa en ambas direcciones, bidireccional, por lo que se dice entonces que la replicación es bidireccional. Si este es nuestro origen de replicación, chicos, lo vamos a llamar burbuja de replicación, ¿ya? El origen de replicación. Muy bien, cada uno va a tener dos horquillas, ¿no? Entonces, las horquillas es esa interfase entre la doble hebra y la hebra simple. ¿Ya? Entonces, cada burbuja tiene dos horquillas. Una va a ir en un sentido, la síntesis va a correr en un sentido, y la otra en el otro sentido. Por eso es bidireccional. Ahorita les voy a explicar un poquito más esta imagen de por qué está así, por qué tenemos aquí un color verde, etcétera, durante el proceso de la síntesis de la nueva hebra, ¿ya? Entonces, estamos viendo bidireccional en un sentido y en otro, secuencial de manera continua, ¿verdad? Y hemos indicado la otra característica, hemos indicado que teníamos y hemos dicho simultánea, que ambas hebras se van a ir sintetizando simultáneamente, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver algunas otras características. Los puntos de transición entre doble hebra y hebra sencilla se llama horquilla de replicación. Cada origen de replicación, entonces, va a tener dos horquillas, ¿no? Entonces, el punto de transición entre la doble hebra y la hebra simple se denomina horquilla. ¿Ya? Cada origen de replicación, que aquí lo tenemos, este es un origen de replicación, que lo vamos a llamar burbuja también de replicación, va a tener dos horquillas, ¿no? Para que vaya en un sentido y en el otro sentido la replicación. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con las características. Otro importe, hemos indicado ya. Recordar que las dos hebras son antiparalelas. La separación con el avance de la horquilla progresa en sentido opuesto. Para una hebra va de 3 a 5 y para la otra de 5 a 3. ¿Qué significa esto, no? Que para una hebra, entonces, miren, aquí tenemos la hebra de 5 a 3. En este lado, entonces vamos a tener que la síntesis va a ser de 5 a 3 en esta parte, ¿no? Entonces, de 5 a 3, de 5 a 3. Y la otra hebra se va a hacer la lectura de 3 a 5, ¿no? Pero no podría ser una síntesis de 3 a 5, siempre es de 5 a 3, ¿ya? Entonces, si bien la lectura va a ser de 3 a 5, la síntesis siempre va a ser de 5 a 3, ¿ya? Esto es lo que entendemos en esta parte. La separación con el avance de la horquilla progresa en sentido opuesto, para una hebra de 3 a 5 y para la otra de 5 a 3, ¿no? A eso nos referimos, para una hebra de 3 a 5, para la otra hebra de 5 a 3, ¿ya? Pero los mecanismos de la hebra que se está sintetizando será diferente, ya vamos a ir explicando. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es la enzimología de la replicación? Es decir, qué moléculas necesitamos, qué enzimas van a participar, etc. Vamos a ver entonces primero los requerimientos. Requerimos de un cebador. ¿Pero qué es un cebador? Un cebador, cuando hablamos de la replicación, es un fragmento de RNA, ¿ya? Es un fragmento de hebra iniciador que lo que hace es aportar un 3' OH libre, ¿ya?
para que sobre este 3' OH libre se vaya adicionando un nucleótido uno tras otro, ¿ya? Entonces, normalmente este cebador es un fragmento de ARN. ¿Por qué requiere un fragmento de ARN? Porque las polimerasas, las DNA polimerasas, no tienen la capacidad de iniciar la síntesis por sí solas. Requieren entonces de un cebador, de un fragmento previo que aporte un 3' OH libre, porque la polimerasa, DNA polimerasa, lo único que hace es adicionar un nucleótido uno tras otro, ¿ya? Entonces, este cebador, que en inglés se llama primer también, un iniciador, es un fragmento de RNA que debe estar apareado a la hebra progenitora. Ya vamos a ir entendiendo todo esto. Entonces, requerimos del cebador. ¿Qué más necesitamos? Los sustratos. Los sustratos son los conjuntos de los 4 desoxinucleótidos trifosfato. Desoxiadenosin trifosfato, desoxiguanosin trifosfato, desoxicitidin trifosfato y desoxitimidin trifosfato, los 4 nucleótidos que forman parte del ADN. Requerimos cofactores para la actividad de las enzimas, los iones divalentes, magnesio y manganeso. El DNA parenteral o el DNA plantilla. El orden de los desoxinucleótidos monofosfato viene determinado por su complementariedad que actúa como DNA plantilla o molde, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo se va formando. La hebra tiene que ser complementaria al DNA parenteral, ¿no es cierto? Si tengo una adenina en el DNA parenteral, su complemento va a ser una timina. Si tengo una citosina, su complemento será una guanina. Por eso el orden de los nucleótidos viene determinado por la secuencia de nucleótidos en la hebra progenitora. ¿Okay? Bien, ¿qué más necesitamos? Las helicasas. Las helicasas son las enzimas que se encargan de abrir entonces la doble cadena. ¿Ya? Lo que hacen es abrir. ¿Ya? Luego tenemos las topoisomerasas. Recuerden, chicos, que habíamos indicado que el DNA está enrollado, ¿no? Está enrollado hacia la derecha. Estas topoisomerasas lo que van a hacer es desenrollar el DNA para que luego la helicasa pueda ir abriendo la doble hebra, es decir, rompiendo los puentes de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas al interior del DNA de doble hebra. ¿Ya? Bien, luego tenemos las ligasas. Las ligasas son entonces las enzimas que lo que hacen es unir los nucleótidos cuando se ha abierto o hay una mella, es decir, un punto que se ha cortado, van a unir un nucleótido uno con otro en ciertos lugares, ¿cierto? Tiene la función de unir, por eso se llama ligasa, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Ahora vamos a hablar de las enzimas. Tenemos la DNA polimerasa. En las bacterias se conoce que hay 3 DNA polimerasas. En las células eucariotas hay más todavía de 3 DNA polimerasas. ¿Qué función cumplen estas DNA polimerasas? Como su nombre dice, polimerizar, ¿no ve? Polimerizar. Tienen como función principal adicionar nucleótidos, siempre a partir de 5 trifosfatos, o sea, siempre van a participar los desoxinucleótidos trifosfatos, ¿ya? Y van a actuar sobre el 3' OH. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la cadena se da solo sobre 3' OH, ¿no? Debido a que estos oxidrilos van a realizar el ataque nucleofílico sobre el fosfato del nucleótido entrante, ¿ya? Siempre la dirección, chicos, ocurre de 5 a 3. No hay síntesis, ¿ya? No hay síntesis de 3 a 5. Aparentemente, vamos a ver que parece que sí se estuviera llevando a 3 a 5, no, pero molecularmente siempre es de 5 a 3. El crecimiento de la cadena es sobre 3' OH. Bien,
Perfecto. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Esta es la DNA polimerasa 1, que ha sido la polimerasa de Colbert, la más estudiada, que antes se pensaba pues que hacía todo, ¿no? Ahora se sabe que la DNA polimerasa 1 en procariotas tiene una función específica, ¿no? Esta es una proteína, una enzima pequeña, que aquí vamos a ver entonces, a este lado tenemos la palma, este es el dedo y aquí tenemos los otros dedos, el pulgar y los dedos, ¿no? Entonces aquí podemos ver el esquema de la DNA polimerasa 1. ¿no? Entonces aquí está la palma donde se va a encontrar el sitio activo, los dedos, que era esta parte que hemos visto acá, los dedos, y el pulgar. Prácticamente esta enzima lo que va a hacer es abrazar el DNA entonces paternal, hebra paternal, para que vaya adicionando un nucleótido otro tras otro, pero solamente durante una fase. Ya vamos a ver, tiene una función específica. Como les decía antes, se pensaba que es la que hacía todo, pero no. Ahora sabe que hay una molécula más compleja, que es la DNA polimerasa, la que realmente va a polimerizar, Esta enzima tiene una función que ya vamos a ir explicando. Bueno, es importante entender esta tabla que nos va a permitir entender las funciones de las diferentes polimerasas, tanto en las células procariotas como en las eucariotas. Primero hablaremos de las procariotas, ¿ya? Para no confundirnos. Entonces, miren, las procariotas se conocen 3 DNA polimerasas, 1, la 2 y la 3. Las más estudiadas y que se conoce exactamente con detalle su función es la DNA polimerasa 1 y la DNA polimerasa 3. ¿Ya? ¿Qué funciones tiene? Mira, acción de primasa. La primasa es la enzima que va a participar al inicio de la síntesis, es decir, la que va a colocar el cebador, ¿ya? Prácticamente ninguna de estas DNA polimerasas tiene acción de primasa, por lo tanto requiere de otra enzima que se llama primasa precisamente para poder adicionar el cebador de RNA. Muy bien, acción de 3' exonucleasa, ¿no? ¿A qué nos referimos 3' exonucleasa? Vamos a explicar un poquito esto. Yo tengo entonces 3' exonucleasa. Tenemos una cadena que va de 5 a 3, ¿verdad? 3'. ¿Ya? 3' exonucleasa es entonces la enzima que tiene la propiedad de cortar los nucleótidos comenzando por el extremo 3', ¿ya? 3', miren, aquí puede cortar aquí, puede cortar aquí, comenzando por el extremo 3'. Por eso se dice que tiene acción de 3' exonucleasa. ¿Por qué es importante? ¿No? Esta también se dice que tiene la propiedad de corregir los errores. De pronto, si durante la síntesis, ¿no? En lugar de colocar una timina, se ha puesto una adenina, supongamos, gracias a esta función de 3' exonucleasa, va a poder eliminar el nucleótido desde el extremo 3'. ¿Ya? Entonces, esta es la función 3' exonucleasa. ¿Cuál de las DNA polimerasas tiene esta función? ¿Ya? Solamente va a ser la DNA polimerasa, en este caso las 3 tienen esta función, exonucleasa 3', ya las 3. Las 3 van a tener esta función. Ahora, algo importante. Vamos a ver entonces, las 3 tienen la función y de polimerizar, las 3, aquí me salté esta parte, las 3 DNA polimerasas tienen la función, miren, sí, es decir, que las 3 pueden adicionar un nucleótido uno tras otro. Ahora, las 3 tienen la actividad de 3' exonucleasa, es decir, van a poder eliminar nucleótidos comenzando por el extremo 3' OH. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, 5' exonucleasa, acción de 5' exonucleasa, es decir,
la función de eliminar cebadores, comenzando con el extremo 5', que voy a cambiar un ratito de color, ¿ya? Entonces, hemos dicho 3' exonucleasa por este lado, 5', comenzando con el extremo 5', en este sentido, chicos, en este sentido. Entonces, esta es la 5' exonucleasa, que va a ir de 5 hacia 3, ¿ya? Ahora, ¿qué función tiene? Eliminar los cebadores del extremo 5'. ¿Cuál de las DNA polimerasas tiene esa propiedad? Solo la DNA polimerasa 1 tiene la propiedad entonces de 5 exonucleasa. La única que puede eliminar cebadores en las procariotas es la DNA polimerasa 1. ¿Ya? La DNA polimerasa 1 va a eliminar los cebadores y va a rellenar. Por eso tiene acción de polimerasa también. ¿Ya? Muy bien, importantes esas dos funciones. Nos vamos a la replicación síntesis continuada. ¿Cuál de estas va a participar en una? Todas pueden polimerizar, todas, ¿ya? Pero ¿cuál es la que va a realizar, va a participar especialmente en el proceso de elongación, ¿no? Que va a poder realizar la síntesis de manera continuada. Solamente la DNA polimerasa 3, que les decía que es más compleja que la DNA polimerasa 1. Va a poder entonces polimerizar de manera continua la hebra que se está sintetizando. Luego, el palme de los fragmentos de Okazaki. No se olvide que la enzima que elimina los cebadores es la DNA polimerasa 1, rellena los gap, los espacios que han quedado, ¿ya? Y tiene la capacidad entonces de empalmar esos fragmentos de Okazaki, de unir los fragmentos de Okazaki. Bueno, de todas estas, ¿cuál tiene mayor velocidad de polimerización? La velocidad de adicionar nucleótidos. Fíjense la capacidad de adicionar nucleótidos por segundo. La DNA polimerasa 1 lo hace de 16 a 20 nucleótidos por segundo, la 2 de 2 a 7, y la 3 es la que realmente va a participar a mayor velocidad, que puede adicionar nucleótidos de 250 a 1000. Por lo tanto, la procesividad tiene que ver directamente, entonces, un poco con esta velocidad. Nucleótidos añadidos antes de su disociación, en este caso tiene durante la disociación de la polimerasa, tiene baja procesividad, la DNA polimerasa 1, la 2 media, y la DNA polimerasa 3 tiene una alta procesividad, ¿no? Pues una gran capacidad de añadir nucleótidos antes de su disociación, antes de que se separe entonces del complejo de la replicación, que se llama replisoma. Esto es respecto a la polimerasa, entonces, en procariotas, que hemos visto que son 3. Las más conocidas son la 1 y la 3. De la 2 no se conoce exactamente muchas funciones, ¿ya? Ahora, nos vamos a las células eucariotas. Vamos a hablar que en las células eucariotas tenemos las siguientes DNA polimerasas. Voy a poner mi cursor. Tenemos la DNA polimerasa alfa, beta, delta y epsilon. Estas 4 van a encontrarse en el núcleo de las eucariotas. Esta, la DNA polimerasa delta, este es gamma, ¿no ven? Gamma, alfa, beta, ese es gamma. La delta y epsilon van a participar. Entonces son las que se van a encontrar en las células eucariotas. Ya, entonces, recuerden, ¿no? Que en el núcleo tenemos alfa, beta, delta y epsilon. La gamma es la que se encuentra solamente en la mitocondria, ¿no? Esta es gamma que vamos a encontrar en mitocondria, que es muy diferente. Ahora,
vamos a hablar primero de estas, ¿ya? Actividad de primasa. ¿Alguna de estas tiene la capacidad de poner el cebador de RNA? Sí. La DNA polimerasa alfa, a pesar que es una DNA polimerasa, tiene la propiedad, la capacidad de adicionar un cebador de RNA. Ya vamos a ver que no solamente pone un RNA, sino también un trocito de DNA. Ya vamos a explicar. Sí, la DNA polimerasa, entonces, beta, no, gamma, no, que sea la mitocondria, delta, no, y epsilon, no. Bien, ahora, acción de polimerasas, todas, por eso son DNA polimerasas, todas tienen la propiedad de adicionar un nucleótido uno tras otro. Muy bien. Actividad de 3' exonucleasa, que hemos indicado que son las que comienzan del extremo 3'. Fíjense, chicos, que en este caso la DNA polimerasa alfa, el alfa, beta, no tienen la actividad de 3' exonucleasa. Sí tiene la delta, sí tiene epsilon y también tiene gamma. Estas tres van a participar, estas dos especialmente, durante la elongación. Durante la elongación, si hay un nucleótido errado, que ha entrado por error, en lugar de poner un nucleótido pone otro, gracias a esa corrección de pruebas y gracias a su actividad de 3' exonucleasa, la DNA polimerasa que participa en la elongación hace como un recorrido, revisa y lo que está mal saca, revisa y si está mal retira para que entre el nucleótido adecuado. ¿Ya? A eso se denomina corrección de prueba. Y estas polimerasas delta y epsilon tienen esa capacidad. ¿Ya? Ahora, capacidad de 5' exonucleasa, es decir, eliminar nucleótidos con el extremo 5', ninguna, ¿ya? Porque los cebadores los va a eliminar otro tipo de proteínas que son RNAs. Entonces, miren, ninguna de estas tiene la función de 5' exonucleasa, por lo tanto, no pueden eliminar cebadores, ¿ok? Bien, en la replicación, vamos a ver síntesis continuada de hebras nuevas conductora. Fíjense, aquí solo inicialmente hemos indicado porque la DNA polimerasa alfa va a participar durante el proceso de iniciación. Beta no, de la mitocondria sí, porque es una sola también. Delta y epsilon sí, tienen la alta procesividad porque ambas van a participar durante el proceso, entonces, van a participar durante el proceso de elongación. Empalme de fragmentos de Okazaki, no, estas no pueden, pero sí delta y epsilon pueden, entonces, empalmar los fragmentos de Okazaki. Bueno, velocidad de procesamiento. Por supuesto, las que van a participar durante la elongación tienen mayor velocidad de procesamiento. Entonces, la DNA polimerasa alfa poco, porque va a participar durante simplemente la iniciación, beta baja, la mitocondria sí elevada, porque es una sola DNA polimerasa, la delta es elevada con una proteína abrazadora, ahorita vamos a explicar un poquito sobre esta. Cuando se une la DNA polimerasa delta o epsilon a esta proteína, su procesividad aumenta mucho más, porque es como una proteína es una proteína abrazadera, como que actúa como abrazadera, que va a hacer que la DNA polimerasa se pegue al replisoma y pueda ayudarle a avanzar más rápidamente, ¿no? Ya vamos a ver enseguida. Esta es la proteína PSMA. Es la proteína, entonces, es un antígeno, en español es antígeno nuclear de proliferación celular, ¿ya? Entonces, en inglés se denomina proliferating cell nuclear antigen. Entonces, prácticamente esta es una proteína, miren, que es como una abrazadera que se va a unir al replisoma y va a ayudar para que la DNA polimerasa pueda avanzar mucho más rápido, ¿no? Es un componente crucial de la maquinaria de replicación
funciona como una abrazadera deslizante alrededor del DNA, facilitando la unión y movimiento de las DNA polimerasas. Se acopla a la DNA polimerasa y le ayuda para que avance más rápidamente, ¿no? Entonces, esta es la proteína pSNA, en español hemos dicho antígeno nuclear de proliferación celular. Ok. Entonces, cuando estas enzimas, la DNA polimerasa delta y epsilon, se unen a la proteína pSNA, su procesibilidad es mucho más alta. ¿Okay? Bien, entonces hemos podido ver más o menos qué enzimas van a participar en las diferentes fases de la replicación. Ya vamos a explicar primero replicación en procariotas, luego replicación en eucariotas. Bien, ahora, ya vimos esto. Vamos a comenzar en las etapas del proceso de la replicación. Chicos, la replicación va a tener fase de iniciación, elongación y terminación. Anote, iniciación, elongación y terminación, tanto en procariotas como en eucariotas. Vamos a hablar un poquito de la iniciación primero en las células procariotas y luego vamos a pasar a las células eucariotas, ¿no? Veremos un poco. Entonces, algo muy importante. Recuerden ustedes que las células procariotas tienen un DNA circular. Tienen un solo orice. ¿Se acuerdan? Características del genoma procariota. Un solo orice. Un solo origen de replicación, que en Escherichia coli se sabe que tiene 245 pares de bases y que es una región muy conservada. ¿Qué quiere decir muy conservada? Que es muy parecida, entonces, entre las diferentes especies. Tenemos un solo orice, entonces se va a abrir a partir de un solo punto, que va a ser el origen de replicación, y a partir de ese punto, la síntesis se va a dar en un sentido y en el otro sentido. En un sentido y en otro sentido, bidireccional, secuencial y antiparalela. ¿Okay? Bueno, las dos hebras se sintetizan simultáneamente. No es que es una hebra primero, luego la otra. No, 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 no. Y aquí vamos a ver un poquito más en detalle la característica que tiene el origen de replicación en las procariotas. Hemos indicado que en Escherichia coli se sabe que tiene 245 pares de bases, tiene 3 secuencias, algunas secuencias que en este caso tenemos una región, que es una región repetida prácticamente, que es muy rica, son secuencias repetidas, que son muy ricas en adenina y timina, lo que va a permitir también entonces en este lugar, que estamos viendo de color rojo, que es para que se una la proteína DNA-A, ¿ya? La proteína DNA. ¿Qué hace la proteína DNA en las procariotas? Reconoce el origen de replicación, ¿ya? Va a unirse a esta región, la enzima, la proteína DNA, que sería, en realidad no es una enzima, es una proteína de reconocimiento, de iniciación. Se va a unir a este lugar, entonces son 4 lugares específicos, que son repeticiones, en este caso dispersas. Lo que hace es unirse, miren aquí, y va a plegar el DNA para que la otra secuencia donde tenemos 13 pares de bases en tándem, ya que se repiten, 13 pares de bases en tándem, muy ricas, miren, en timinas y adenina, por supuesto. Entonces, la DNA-A se va a unir a esta región, la va a doblar y va a permitir entonces que esa región se abra fácilmente con la ayuda de las helicasas. Y ahí se va a generar, entonces, se van a generar la burbuja de replicación con 2 horquillas, como estamos viendo a este lado, ¿no? 2 horquillas. Entonces, la participación de estas, de la secuencia de nucleótidos que tenemos en esta región de reconocimiento en el origen de replicación es muy importante para que sea reconocida por la proteína de inicio, que en la bacteria va a ser DNA. ¿Ok? Bien, ahora,
nos vamos, esto vamos a ver luego, ¿ya? De las eucariotas. Prefiero ir a explicar primero, entonces, la replicación en las procariotas. Hemos visto el inicio, ¿no es cierto? Y si ustedes recuerdan, hemos indicado que cada origen de replicación tiene dos horquillas. Aquí nosotros vamos a ver solamente una horquilla, ¿sí? Solamente un sentido, ¿ya? Fíjense que aquí tenemos entonces las dos hebras, ¿no? Que va a ir de 5' es esta, de 5', miren, a 3', ¿ya? Bien, entonces, la hebra nueva, como esta termina, aquí estamos, esta va a terminar en 3'. Por lo tanto, la hebra nueva va a comenzar en 5, ¿ya? Entonces, pero necesita un cebador, ¿ya? Primero, antes, hemos indicado algo que me olvidaba, era importante, ¿no? Tenemos el origen, tenemos la proteína, la DNA, que se va a unir a esta región, luego tenemos la helicasa que va a separar ambas hebras para que se queden como hebra simple. No se olviden, la topoisomerasa es la que va a ir desenrollando, y tenemos otras proteínas que no nos olvidemos. Una vez que las helicasas han roto estos enlaces entre las dos hebras, van a aparecer unas proteínas pequeñitas que se llaman SSBP, ¿ya? Single Strain Binding Protein, que son proteínas de unión a la hebra simple. Esto hace que las hebras se mantengan separadas y no se vuelvan a unir, ¿ya? Entonces, todo este complejo es muy importante para el éxito de la replicación. Bueno, entonces, primero tenemos el cebador que va a colocar una primasa. ¿Qué es el cebador? Hemos dicho que es un oligonucleótido de RNA, que lo que hace es proporcionar, lo que va a hacer es proporcionar entonces un 3' OH libre, ¿ya? Para que sobre este 3' OH libre, entonces vayan uniéndose nucleótido tras nucleótido para que se sintetice la hebra nueva. Esta hebra, ¿ya? Que va a tener un cebador en este sentido, y luego la síntesis se encadena de manera continua por la actividad de la DNA polimerasa 3, ¿ya? Es la que se denomina hebra conductora o líder, ¿ya? O también se conoce como hebra adelantada, ¿no? Porque aquí tenemos un cebador y va a comenzar a correr rápidamente por la acción de la DNA polimerasa 3. La otra hebra es más compleja. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener los fragmentos de Okazaki. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? Miren, entonces primero partamos de la hebra. Hemos indicado que esta hebra, ¿dónde está el puntero? Ya, ok. Va a ir de 5, hemos dicho desde 5 a 3, entonces esta va a ir de 3, ¿no? De 3, miren, va aquí, por acá, y vamos, ahí tenemos la hebra. Como está 3, esta termina en 5', en 5', ¿no? Pero si yo comienzo mi síntesis aquí, no puede ser, pues, paralela, ¿no ve? Tiene que ser, esta, por ejemplo, que terminaba en 3, por eso la síntesis comenzaba en 5. Pero si esta hebra está terminando en 5, no puedo comenzar 5', porque no puede ser una hebra paralela, tiene que ser antiparalela. Entonces la célula, como es tan maravillosa, ha diseñado un sistema donde la síntesis, si bien la lectura va a ser, ¿no? La lectura va a ser en este caso, de 3 a 5, ¿sí? La síntesis va a ser de 5 a 3, siempre, de 5 a 3. Mire, ¿cómo? Gracias a que se van sintetizando por fragmentos de Okazaki. Aquí tenemos, primero se va a sintetizar el cebador. Miren, el cebador, que hemos dicho que es un oligonucleótido de RNA. ¿Quién va a colocar? La primasa, ¿ya? La primasa, muy bien. Segundo paso, una vez que la primasa, ¿qué da la primasa? Un 3' OH libre, para que la DNA polimerasa 3 adicione nucleótidos uno tras otro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a esto se denomina fragmentos de Okazaki. Fíjense que cómo se están llevando a cabo esta síntesis.
chicos, esta síntesis, voy a marcar aquí, va a ser de 5, el fragmento va a comenzar de 5 a 3, ¿no? Entonces vamos a tener aquí de 5 a 3, ¿ya? De 5 a 3. ¿Por qué? Porque esta hebra nueva que estamos sintetizando debe terminar en 3'. ¿Ya? Entonces, siempre la síntesis de 5 a 3. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener en cada fragmento de Okazaki, vamos a tener nosotros, entonces, cada fragmento está formado por un cebador y una cadena de DNA. Cebador y cadena de DNA. Pero el RNA no puede ser parte de la nueva cadena, tiene que eliminarse. ¿Cuál de las polimerasas puede eliminar un fragmento de nucleótidos comenzando por el extremo 5'? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Estoy hablando de las procariotas. ¿Cuál tiene esa propiedad? ¿Cuál tendría esa propiedad? ¿Cuál tendría esa propiedad? La DNA polimerasa es la que va a ser para participar en la elongación, secuencial, rápida, etc. ¿Cuál tiene la propiedad de 5' exonucleasa? Y tiene la propiedad de eliminar cebadores. ¿Se acuerdan? Hemos visto en la tablita donde se ha explicado las diferentes enzimas. Muy bien, la 1, ¿no? Bien, muy bien. La 1, entonces, esta 1, como tiene acción de 5' exonucleasa, va a eliminar el cebador, ¿sí? Y después lo va a rellenar. La DNA polimerasa 1 elimina el cebador y adiciona, ¿no? Porque aquí me ha quedado un 3', lo va a llenar. Va a ir rellenando estos espacios, ¿ya? Bien, entonces, de tal manera que luego vamos a tener la cadena, ¿no? Que es la cadena retardada, retrasada, la cadena que se sintetiza por pedacitos con fragmentos de Okazaki, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir al otro lado, ¿sí? Solamente esto es en una de las horquillas. Lo mismo ocurrirá en el otro extremo, o sea, en la otra horquilla, pero en sentido inverso, ¿ya? Ahorita vamos a explicar mejor esta parte. Aquí podemos apreciar también un resumen de lo que hemos visto, chicos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, no se olviden entonces, se llama también cadena líder, esta cadena que se está sintetizando rápidamente, ¿no? Horquilla, ¿no? Aquí tenemos una horquilla, la topoisomerasa se encarga de desenrollar, ahorita vamos a ver dónde está mi helicasa. La helicasa va a separar las dos hebras, rompe los puentes de hidrógeno. Luego tenemos estas proteínas de una cadena sencilla, es la SSBP, son estas proteínitas que hacen que ambas hebras se mantengan separadas. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Entonces la cadena libre, aquí se va a formar entonces con un solo cebador. ¿Quién va a colocar el cebador? Y hemos visto que va a colocar el cebador, de la hebra sencilla estaría aquí el cebador, ¿verdad? Lo va a hacer entonces la primasa, que es una RNA, una primasa es una RNA polimerasa. Va a colocar un cebador, luego interviene la DNA polimerasa 3 y va a adicionar los nucleótidos uno tras otro, ¿verdad? Bueno, eso es fácil, se entiende perfectamente en el caso de lo que viene a ser entonces la hebra adelantada, hebra líder, etc. Y en cambio la otra, ¿no es cierto? Como esta hebra va de 5 a 3, miren, no puede ocurrir. No podríamos sintetizar esta hebra de 5 a 3 porque sería de manera paralela. Y no hay síntesis de 3 a 5, ¿no ven? No hay. Entonces, ¿cómo se realiza? En fragmentos de Okazaki. Vamos a tener un cebador, aquí está, miren, este es el RNA, igual que en el otro lado, la primasa coloca el cebador de RNA, la DNA polimerasa adiciona los nucleótidos uno tras otro, ¿no es cierto? Muy bien, luego tenemos la DNA polimerasa 1, elimina el cebador y lo rellena, elimina el cebador y lo rellena, ¿ok? Entonces, de tal manera que va a ir la síntesis de
Bueno, va a ir la síntesis, en este caso, de 5 a 3, ¿no? Para que finalmente esta cadena, cuando termine, esté como si se hubiera sintetizado de 3 a 5, pero no, realmente es de 5 a 3, solamente que en pedacitos, ¿no? Y al final, pues, toda esta cadena que estaba formada por fragmentos de Okazaki se va uniendo, ¿ya? Se va uniendo. Bien. Ahora, chicos, antes de que pregunten, vamos a ver un video, pero es un poco más de las eucariotas. Algo más les quiero explicar. Esperen un segundito. Vamos a explicar esta parte de aquí para ya ver el video. Ya, ahora, algo importante. Parece complejo, pero es bien sencillo y es bien bonito. Vamos a ver esto que quiero mostrarles, es esta parte. Ya. Hemos dicho que es bidireccional. Entonces les dije, les he estado repitiendo, vamos a tener un sentido de esta manera y el otro sentido de manera contraria, ¿no? Eso es lo que quiero explicar ahora para que se entienda perfectamente. Ya, al decir que es bidireccional, miren, eso quiero ampliar un poquito aquí para mostrarles todo. Bueno, entonces, aquí tenemos una cadena que va a ir entonces de 5 a 3, ¿no ven? De 5 a 3, ¿ok? Aquí tenemos el origen de la replicación, una horquilla en un sentido, otra horquilla en otro sentido. Y entonces, la replicación va a ir en un lado y en otro, desde que se abre, ¿no? Desde la apertura, se va a ir en un sentido y en otro sentido, ¿entienden? Entonces, como esta hebra tenemos de 5, aquí se ha abierto la horquilla, termina aquí 3'. Entonces, esta hebra nueva va a tener un solo cebador de RNA que está de color verde y va a ir sintetizarse de manera continuada en este sentido, ¿verdad? Gracias, pues, a que va el cebador, no se olviden, comienza, también se conoce como primer, o coloca la primasa, la síntesis continuada va a realizar, en este caso, la RNA polimerasa, la DNA polimerasa 3, ¿no? Bueno, ahora, abajo. Esta hebra, perdón, va a ir de 3 hacia 5. No puedo comenzar aquí, ¿no es cierto? Porque no puede ser paralela. Entonces, ¿cómo va a sintetizarse? Con fragmentos de Okazaki, pedacitos. Comenzando con un cebador de 5', lo coloca la primasa, luego aquí va a colocar esta hebra de DNA cortita, va a colocar la DNA polimerasa 3, ¿sí? Y de esa manera se va a ir sintetizando con varios fragmentos de Okazaki. Pero estos RNAs tienen que eliminarse. ¿Quién los elimina? Hemos dicho, en las procariotas, es la DNA polimerasa 1. Elimina el cebador y lo rellena. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene un 3'OH libre. Ya puede adicionar un nucleótido uno tras otro, ¿no? Entonces va a eliminar y va a rellenar. Es lo que hace la DNA polimerasa 1. Bien, ahora, eso es en un lado, ¿verdad? En una dirección. Ahora, ¿qué ocurre en la otra dirección? Lo contrario, porque la síntesis va a ir en el otro sentido. Entonces, recuerden que aquí entonces, ¿qué ocurre con esta cadena? Aquí yo voy a tener 3', ¿no? 3', entonces aquí que termina en 5. No puedo yo ir así, porque si voy en este sentido, miren, sería de 5 a 3, sería paralela. Entonces se cambian los papeles, ¿no? Como tiene que ir la síntesis en esta dirección, pero tiene que ir de 5 a 3, ya también los fragmentos de Okazaki van a ir a la parte superior. Tenemos aquí entonces su cebador, el DNA que lo va a sintetizar la DNA polimerasa 3, cebador, DNA polimerasa 3, etc. La DNA polimerasa 1 elimina el cebador, rellena, etc. En cambio, esto sería entonces en esta dirección. Y abajo, donde en una dirección más bien estaban los fragmentos, al otro lado ya va a ser la hebra conductora. ¿Por qué? Porque esta hebra estaría comenzando en 3, en esta dirección, de 3 a 5. Si comienza de 3 a 5, prácticamente mi hebra nueva, sin problema, va a ir de 5 hacia 3. Un solo cebador, ¿sí? Y la adición de nucleótidos uno tras otro,
adicionando nucleótidos sobre 3'OH por actividad de la DNA polimerasa 3. Eliminación de cebadores y relleno, DNA polimerasa 1. Recuerden, ELICASA abre, las SSB mantienen separadas las hebras. ¿Quién tiene la velocidad de procesamiento y elongación? La DNA polimerasa 3. ¿Quién elimina los cebadores? La DNA polimerasa 1, porque tiene acción de exonucleasa 5', exonucleasa, ¿no? Elimina cebadores y gracias a su propiedad de polimerización adiciona nucleótidos uno tras otro. ¿Ya? Miren que es realmente fantástico cómo se lleva a cabo de una manera tan organizada, tan perfecta, todo este proceso de regulación. Y algo de replicación, y algo importante, miren, si hubiera durante este proceso algún error, digamos, en la adición de un nucleótido, gracias a que tiene esa actividad de 3'-exonucleasa, esta enzima, la DNA polimerasa 3, y también lo puede ser la 1, hemos visto, revisa si está mal, si está colocando un nucleótido que no corresponde, porque no es pareja, entonces puede, gracias a su sección 3'-exonucleasa, quita ese nucleótido y lo reemplaza. Eso se denomina corrección de prueba. ¿Por qué? Porque la hebra nueva, recién sintetizada, tiene que estar exactamente apareada con la hebra parenteral. ¿Por qué? Porque nos tenemos que asegurar que sea una replicación completa, que ya vamos a ver que no siempre es así, ¿ya? Por eso después hay mutaciones y todo, ¿no? Hay mutaciones, ¿no? Cuando, a pesar de que la DNA revisa, también se va a algún nucleótido que no corresponde, ¿ya? Bien, hasta aquí hemos visto entonces lo que va a ser la síntesis la síntesis del DNA en procariotas, ¿ya? Algo que me olvidaba, chicos, es en este caso, ¿quién se encarga de unir? Es que se ha rellenado, ¿quién va a unir los fragmentos, ¿no? Que han quedado separados, que esos, no los gaps, sino se ha quedado, entonces ha habido un corte, ¿no? Están cortados, a pesar que hemos rellenado, es la ligasa une los fragmentos, ¿ya? Los fragmentos, bien, ahora, vamos a ver un poquito, quiero mostrarles este video que nos va a permitir entender un poco más esta parte y luego vamos a entrar a ver el proceso de replicación en las eucariotas, que es un poco más complejo, pero se mantienen los mismos principios. Si hemos entendido la síntesis en procariotas, va a ser mucho más fácil entender en eucariotas, ¿no? Porque es similar. Espérenme un segundo.
lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por el enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple, SSB, evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación. Esto es una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5' a 3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza el cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso en acción otra vez. La energía se libera. El fosfato se une al grupo OH libre. Los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos. Así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe de continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada.
sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto. Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora veamos a la burbuja de replicación completa en acción. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse. Ahora tenemos dos moléculas completas de DNA. Bien, el video muy bonito, muy didáctico. Ya, perfecto. Miren, entonces hemos visto un video muy bonito, simple, bastante simple. Hay un error en el video porque nos habla de las procariotas, pero después dice varios orígenes de replicación. Recuerden que las procariotas tienen un solo origen de replicación, por eso se replica como un solo replisoma. No tiene varios orígenes de replicación. Después toda la explicación estaba muy bien. Solo tengo una pregunta importante, porque creo que todo lo que les he explicado está en el video, han entendido perfectamente. Solamente quiero preguntarles algo. Durante la replicación, han podido ver ustedes que entran los desoxinucleótidos trifosfato, pero solamente se une a la cadena un desoxinucleótido monofosfato, ¿no? Entonces, se pierden dos fosfatos. ¿Por qué es importante que se pierdan esos fosfatos y para qué sirve ese proceso, si quieren, de pérdida de los dos fosfatos durante el proceso de la replicación? A ver, Lisandro. Es importante porque la ruptura del trifosfato y que solamente entra un fosfato, esa ruptura libera energía, es una reacción que libera energía, es una reacción que libera energía y esa energía sirve para que se sinteticen más nucleótidos y se puedan unir a la nueva cadena. Muy bien, Lisandro. Esa energía, ¿no es cierto?, de la hidrólisis de los fosfatos se utiliza para la polimerización, para la síntesis de
de la nueva cadena, ¿no? Entonces, muy importante por eso que entren siempre como trifosfatos, pero solamente se une un desoxinucleótido monofosfato, ¿no? Y esos dos, como por hidrólisis se pierden los fosfatos, esa energía liberada se utiliza para la polimerización, ¿verdad? Bien, un ratito voy a anotar, Lisandro. Bien, veremos, quiero que me pregunten si, bueno, quiero preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta más bien, sobre lo que va a ser la replicación del DNA en procariotas. Ahora vamos a ver en eucariotas, que las eucariotas sí tienen varios orígenes de replicación. En general es muy similar, ¿ya? Es muy similar el procedimiento, simplemente que van a participar tal vez otro tipo de enzimas, y ya vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se lleva a cabo la síntesis de una célula somática, por ejemplo, ¿no? En el caso del DNA. Bien, preguntas primero hasta aquí sobre la, a ver, aquí me veo, sobre la replicación de procariotas. Así, ya. Entonces, si no hay preguntas, entraremos a lo que va a ser la replicación en eucariotas, ¿no? ¿Se ha entendido? ¿Han logrado entender? Tal vez con lo que expliquemos un poquito más ahora van a captar un poco mejor. Ya lo que ves de fragmentos de Okazaki, la cadena. Miren cuántos nombres tiene la cadena adelantada, ¿no? Cadena adelantada, cadena líder, cadena conductora, etc. Y los fragmentos de Okazaki, cadena retardada, cadena lenta, tiene varios nombres, amigo, cadena o síntesis discontinua también, ¿no? Bien. Entonces vamos a entrar ahora a lo que va a ser la síntesis en eucariotas. Bien, en el caso de la síntesis en eucariotas, vamos a ver, hemos visto. Vamos a hablar primero de la iniciación, ¿ya? Recordemos algunos, ahorita vamos a entrar en iniciación, vamos a ver algo importante. En las eucariotas, recordemos que no tenemos un DNA circular, sino tenemos un DNA lineal, ¿sí? Un DNA lineal, donde tenemos varios orígenes de replicación, ¿ya? Cada origen de replicación va a tener entonces, cada origen de replicación va a tener 2 horquillas. Si yo tengo 3 orígenes de replicación, tendré 6 horquillas diferentes, ¿ya? Esto es importante. Recuerden que la síntesis va a ir en una dirección y en otra dirección, en una dirección y en otra dirección, ¿bien? Entonces, cada origen da lugar a la síntesis de una región del DNA, unidad funcional de replicación o replicó, ¿no? Dice, cada origen va a dar lugar a un replicó. La síntesis es secuencial y avance, como hemos indicado, en una dirección y en otra dirección, bidireccional, no se olviden, antiparalelo, etc. También comprendamos que las 2 hebras se sintetizan simultáneamente, ¿no? Tanto en eucariotas como en procariotas, son características generales, ¿bien? Ahora vamos a ver entonces el proceso de la iniciación en lo que viene a ser las células eucariotas. Entonces, todo este esquema, chicos, si ustedes quieren leerlo con más detalle o entender un poco mejor, está muy bonito en el libro de Biología Molecular de Miguel Herráez, ¿ya? Ahí está muy bien. Entonces, recordemos que tenemos el DNA progenitor de doble hebra. Entonces, tenemos el origen de la replicación. Recuerden que tenemos varios orígenes de replicación. Hay proteínas de inicio, así como había la proteína DNA que hemos visto que son en las procariotas. En eucariotas hay proteínas de inicio que reconocen, dice, la unión de proteínas de inicio a la secuencia del origen de replicación va a facilitar la separación de las hebras. Estas proteínas de inicio reconocen estos lugares. ¿Por qué los reconoce? Normalmente son regiones muy ricas en adenina y timina, una región que se puede abrir con facilidad. Bien, entonces, una vez que las proteínas de unión dicen, chicos, vengan, aquí está el origen de la replicación, entonces aparecen las helicasas. 2 moléculas de helicasas hacia un lado y a otro, lo que hacen es separar ambas hebras, ¿no? Las separan. 2 moléculas de helicasa inducen
la separación de las hebras, inicialmente en el origen, luego van a ir avanzando. ¿Por qué? Porque van a ir rompiendo los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Además, para que estas hebras no se puedan unir entre sí, no se olviden que tenemos las proteínas de unión de hebra simple, que nos está mostrando en el esquema, las SSB, que son proteínas de unión a la hebra simple que evitan que ambas hebras vuelvan a unirse. No se olviden que además tenemos las topoisomerasas, etc. Muy bien, ahora, miren, va a comenzar entonces la síntesis. 2 moléculas de DNA alfa que tiene actividad de primasa. Hemos visto que la DNA polimerasa alfa, a pesar de que es una DNA polimerasa alfa, tiene actividad de primasa. ¿Qué significa? Que puede colocar un cebador de RNA, ¿ya? Pero coloca un cebador de RNA y un trocito de DNA. Eso es lo interesante. Entonces, 2 moléculas de DNA polimerasa alfa comienza la síntesis de un RNA cebador para la hebra conductora, primero en un sentido y en otro sentido las hebras conductoras, ¿no? Primero para la hebra conductora. Bien, a partir de ahora en esta figura solo se representará una horquilla. En la otra ocurre lo mismo, pero con papeles invertidos, ¿verdad? Una será la hebra conductora, si estamos yendo en este sentido, y a este otro lado se formarán los fragmentos de Okazaki. Pero hasta aquí hemos podido ver que la DNA polimerasa alfa tiene actividad de primasa, va a sintetizar un RNA y un trocito de DNA. Bien, ahora, una vez que se ha sintetizado entonces el cebador ya tenemos el 3'-oxidrilo libre para que se puedan adicionar los nucleótidos y comienza el proceso de elongación. La replicación depende no solo de la DNA polimerasa, sino de numerosas enzimas y factores proteicos. Entonces, no solamente van a jugar un rol importante las DNA polimerasas, sino hemos visto proteínas de reconocimiento, helicasas, topoisomerasas y una serie de proteínas que van a participar durante el proceso de la replicación. Todo este conjunto de proteínas que va a participar durante la síntesis del DNA recibe el nombre de replisoma, ese complejo de proteínas, etcétera, ¿ya? Proteínas, enzimas, etcétera, vamos a dar el nombre de replisoma. Bien, ahora, vamos a comenzar entonces con la elongación. Ya hemos visto entonces la iniciación, va a comenzar, entonces va a sintetizar un fragmento de RNA y un pedacito de DNA. Muy bien, ahora, mire, tenemos aquí, hemos visto que esta es la hebra continuada. Fíjense, entonces vamos a ir leyendo para que se vayan orientando y no quede muy abstracto. Dice, avance de una de las horquillas de replicación. La síntesis continua de la hebra conductora es simultánea a la síntesis continua de la hebra retardada en fragmentos de Okazaki. Para una mejor comprensión se muestran 3 etapas sucesivas en el tiempo A, B y C, con la síntesis de 3 fragmentos, 1, 2 y 3 que estamos viendo aquí, ¿ya? Muy bien, estamos yendo a la horquilla de un sentido. Aquí tenemos entonces la hebra que va a ir entonces, en este caso, de 3 hacia 5'. Tenemos el cebador. En la hebra conductora se sintetiza un único cebador como punto de partida. Bien, fíjense que en esta hebra conductora estamos viendo de color verde y de color morado, ¿ya? Ese color verde es RNA y el morado es un trocito de DNA. ¿Quién sintetiza? Lo va a hacer entonces la DNA polimerasa alfa, que tiene acción de primasa, ¿bien? Entonces, aquí tenemos, dice, el primer fragmento de Okazaki, este verde es el cebador y el DNA. Bien, entonces, aquí además dice, ¿no? El DNA de color morado es sintetizado por la DNA polimerasa alfa y el DNA de color naranja puede ser sintetizado por la DNA polimerasa alfa, delta y epsilon, ¿no? Por delta y epsilon, ¿ya? Muy bien. Ahora,
Dice, la horquilla de replicación se desplaza continuamente y a la vez se va sintetizando ambas hebras. Entonces, lo que hace la helicasa va a ir avanzando, va a ir separando, y esta hebra conductora pues va a ir avanzando en ese sentido sin ningún problema. Es la hebra rápida, adelantada, etc. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con los fragmentos de Okazaki? La hebra conductora se va elongando de forma continua, ¿no? Dice, siempre en crecimiento sobre 3' OH, siempre. No se han visto en el video que el crecimiento se da sobre 3' OH. Yo ya les he explicado que es por un ataque nucleofílico del oxidrilo sobre el grupo fosfato. ¿Qué ocurre con los fragmentos de Okazaki? En la otra hebra, chicos, en la otra hebra, recuerden que tenemos entonces en el sentido, esta hebra estaría yendo de 5 a 3, ¿no? De 5 a 3. Es un problema, ¿no es cierto? Porque no se puede dar la síntesis de manera paralela. ¿Qué es lo que hace? Se ha podido establecer, de acuerdo a los estudios que ha realizado, un mecanismo de doblado. Lo que hace esta hebra, la hebra parenteral, se dobla un poquito. ¿Para qué? Para que la síntesis vaya de 5 a 3, ¿no? Va de 5 a 3, ¿no? Como si fuera paralela, pero en realidad no, porque si desdoblamos está yendo en sentido contrario. ¿Por qué? Porque esta hebra debe ser antiparalela. Entonces, se va a ir sintetizando va a ser un plieguecito, se forma el fragmento, se despliega. Entonces, se ha desplegado, hace otro pliegue, se sintetiza el nuevo fragmento de Okazaki y se despliega, de tal manera que los fragmentos van a aparecer invertidos. ¿Bien? Entonces, en esa etapa, y dice, ya se está sintetizando el tercer fragmento de Okazaki. Fíjense, hebra conductora y hebra retardada con fragmentos de Okazaki. En este proceso de elongación van a participar, no se olviden, en la hebra, en los fragmentos de Okazaki, sigue participando la DNA polimerasa alfa, ya que va a colocar el cebador de RNA y el fragmento de DNA. ¿Bien? Y la DNA polimerasa delta va a colocar entonces el DNA a gran velocidad de color naranja, de una manera continuada. Bueno, lo mismo ocurre al otro lado, pero de manera inversa. Estamos en la elongación. Y esto parece complejo, pero es bien bonito, bien sencillo. Vamos a ir leyendo para que ustedes puedan ir entendiendo. Recuerden que aquí tenemos las hebras de color azul, tenemos la hebra parenteral, ¿no? Miren, de 3' a 5'. Esto es lo mismo, pero con otro dibujito. Y tenemos aquí la hebra complementaria parenteral de 5' a 3', ¿verdad? Aquí no hay problema. La hebra nueva, la hebra conductora, necesita de un cebador solo al comenzar, sintetizado por la actividad de la primasa, que viene a ser la DNA polimerasa alfa, cebador de color verde de RNA y un fragmento de DNA. Bien, ahora, la DNA polimerasa alfa inicia la elongación como DNA, dice, del RNA cebador de la hebra conductora. Comienza entonces este DNA pequeño, lo va a sintetizar la DNA polimerasa alfa, luego entra en actividad la DNA polimerasa delta, ¿no? La DNA polimerasa que va a ir agregando los nucleótidos uno tras otro de manera continuada. Recuerden también que en este proceso tenemos la actividad de la helicasa, aquí está, este es de color rosadito, es la helicasa, que va separando las dos hebras, las SSB, que aquí está como RPA, proteína de unión a la hebra sencilla, evita que las hebras parenterales vuelvan a unirse, etc. Bien, ahora, ya hemos visto entonces qué ocurre en la hebra adelantada. En la hebra, hemos indicado que va a ser la hebra con fragmentos de Okazaki, hemos indicado ya que no puede ser de manera paralela, lo que hace es un plieguecito, se va a plegar para que la síntesis vaya como si fuera en este sentido. Miren cómo hemos invertido la cadena, se ubica, ¿no? Hemos dado una vueltita. Muy bien, entonces tenemos la actividad del cebador, del DNA polimerasa alfa, entra en acción la DNA polimerasa delta, etc. Y eso va a ir ocurriendo, se va a ir plegando y se va a ir formando los fragmentos de Okazaki, ¿no? Que en el caso de las eucariotas son bastante cortos. Todos los fragmentos de Okazaki van a estar formados por el cebador y por DNA. Cebador de RNA que tiene que
eliminarse. ¿Bien? Ahora, vamos leyendo un poquito. La hebra retardada necesita un cebador para cada fragmento de Okazaki, sintetizado por la actividad primasa de la DNA polimerasa alfa, ya lo dijimos. La hebra retardada se sintetiza de forma discontinua. Es importante ese concepto. De forma continua, discontinua, en fragmentos de Okazaki. Cada fragmento lo inicia el cebador más DNA que hemos indicado, que es la actividad de la DNA polimerasa alfa. Ya les dije, ¿no ven? Cebador de RNA y un fragmento de DNA. Luego entra en acción la DNA polimerasa delta o epsilon. Siempre, siempre, chicos, en sentido de 5' a 3'. La hebra molde se recorre de 3 a 5 localmente, pero globalmente es como si fuera de 5 a 3, como si fuera de manera paralela, ¿ve? Pero en realidad, localmente estamos viendo de 5 a 3, de 5 a 3, pero globalmente es como si fuera de manera paralela, lo que no ocurre realmente. Bien, entonces, aquí ha comenzado un fragmento de Okazaki. Bueno, aquí que nada más. Bien, entonces aquí podemos ver los diferentes fragmentos de Okazaki. Recuerden entonces que vamos a tener en hebra retardada muchos fragmentos de Okazaki. Por lo tanto, vamos a tener varios RNAs que debemos eliminar. Esos RNAs no van a ser parte de la cadena del DNA, recién sintetizada, por supuesto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Aquí estamos viendo lo mismo, que tenemos la hebra conductora con un solo cebador, la hebra retardada que va a tener entonces varios fragmentos de Okazaki, ¿no? Varios fragmentos de Okazaki, que ya les decía, en el caso de las eucariotas son fragmentos pequeñitos, que pueden tener de 100 a 200 nucleótidos en general, en cambio las procariotas son fragmentos más largos. Bueno, todos estos RNAs tienen que eliminarse. Y aquí es lo mismo que hemos visto en realidad hace rato, donde tenemos la función de la DNA polimerasa alfa, que va a tener el cebador, de la DNA polimerasa que va a sintetizar entonces, ¿dónde está nuestra hebra nueva? Estos son con fragmentos de Okazaki. Entonces, estos fragmentitos, ¿quién va a eliminar el RNA? Aquí es importante, chicos. Ninguna de las polimerasas tiene acción de RNasa. No, necesitamos RNasas externas, ¿ya? Otras nucleasas que van a eliminar los RNAs. ¿Y quién va a rellenar, qué enzima rellena estos espacios que van a dejar, los gaps se llaman huecos que estaría dejando el cebador? Va a ser la misma DNA polimerasa alfa que va a rellenar, ¿bien? Entonces, aquí tenemos la de cadena adelantada, sería esta la cadena adelantada, y esta la que se va sintetizando con fragmentos de Okazaki. Hemos indicado, DNA polimerasa alfa coloca el cebador y un trocito de DNA. Después de que se han rellenado estos espacios, eliminamos el cebador por acción de RNasas externas, rellena la DNA polimerasa alfa los espacios y la ligasa va a ir uniendo los fragmentos, ¿no? Tiene que ir uniendo, ¿bien? ¿Qué más? Y la DNA polimerasa delta es la que va a participar con alta procesividad durante el proceso de elongación, ¿ya? La topoisomerasa se encarga de desenrollar el DNA, la helicasa de abrir, la proteína de unión de hebras simple, mantener separadas las hebras, etc. Ya lo hemos repetido varias veces, ¿verdad? Bien. Y algo bien interesante que ocurre en esta parte, vamos a ver qué hora tenemos. Esto más les explico y luego lo que es lo que viene a ser la actividad de la telomerasa, les voy a explicar después, ¿ya? Miren, en la terminación, estamos hablando de células eucariotas. ¿Qué es lo que sucede? Todos los cebadores intermedios son eliminados por las nucleasas. Esas nucleasas FEN1 y RNaSH1. Y sustituidos, dice, ¿no? Mediante la elongación del fragmento de Okazaki adyacente. Los cebadores de los extremos 5' de las hebras nuevas también pueden ser eliminados, pero no sustituidos. Por ello, las hebras nuevas quedan más cortas en 5' que en su molde. ¿A qué me refiero, chicos?
nucleótidos. Esto es bien importante explicar y con esto yo voy a terminar el día de hoy porque ya nos habíamos pasado. Todos estos fragmentos de Okazaki van a ser, es decir, los cebadores de RNA eliminados por RNasas. ¿Ya? La nucleasa FEN1, RNasa se elimina. ¿Ya? Muy bien, pero ¿qué sucede? Como estamos en este sentido, ¿verdad? Elimino, pero tengo aquí un 3'OH. Entonces, sobre este 3'OH del fragmento anterior, se va a rellenar nomás, pues, los nucleótidos que faltan, se rellena. La ligasa los une, ¿ya? Todo lo que está adentro, entonces, se elimina, puede rellenarse, porque tenemos un 3'OH libre. Pero, ¿qué ocurre en los extremos? Sí, la RNA sabe eliminar el cebador de RNA, aquí, y también este extremo, ¿no? Miren, también elimina, porque tiene acción de RNAs. Pero tengo aquí un 5'. ¿Puede haber crecimiento sobre 5'? No. No hay crecimiento sobre 5'. Entonces, esta hebra recién sintetizada quedaría más corta, ¿no? Porque no puedo sintetizar sobre 5'. Al interior sí, porque tengo un 3'OH libre, pero en el extremo 5' no. ¿Ya? De tal manera que las hebras recién sintetizadas quedan más cortas. Por eso es que el DNA en las células normalmente se va haciendo cada vez más corto, en las células somáticas. Nuestro DNA se va haciendo cada vez más corto. Por eso es que las personas mayores tienen un cromosoma más pequeño que las personas jóvenes, ¿no? Es muy interesante. Ahora les voy a dejar una pregunta enseguida, ¿no? Para que ustedes investiguen, pero quiero que se motiven por la materia. Bueno, entonces recuerden que entonces esto va a ocurrir en las células somáticas. Nuestro DNA, yo siempre les digo, mi cromosoma es más corto que el de ustedes, porque ustedes son jóvenes y yo soy una persona mayor, ¿no? Muchos años de vida. Entonces tengo un cromosoma más corto. Y eso es lo que ocurre durante la replicación. Pero, ¿qué pasa? No nos afecta mucho, porque recuerden que en los extremos, en los telómeros, que tenemos un DNA repetitivo no codificante. Por lo tanto, normalmente durante muchos años de vida no nos afecta a la región génica, porque es un DNA no codificante. Pero qué interesante, están ahí para cuidar los genes, para que estas replicaciones del DNA no afecten al DNA génico, al que lleva la información en general. Imagínense, yo siempre que les explico todo esto, digo, es tan maravillosa la naturaleza, ¿no? Tan fantástica, pues la mano de Dios, ¿no? Yo no voy a discutir esa parte, cada uno tiene su principio, pero siempre digo cómo está tan perfectamente organizado todo esto, que es una replicación tan perfecta. Claro que hay errores también, ¿no? Se lleva a cabo cada día en nuestras células, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces vamos a ver que esto da en células somáticas, pero hay células que no pueden darse ese lujo de perder ni un pedacito de DNA. Por lo tanto, también se ha diseñado, la naturaleza, la célula, tiene un sistema para recuperar ese fragmento, que eso vamos a ver la siguiente clase. Entonces, ¿han entendido, chicos? ¿Ha quedado claro para ustedes, por favor? ¿Quedó claro? ¿Me han entendido? Todo claro, doctor. Muy bien. Perfecto, muy bien. Ya la otra clase, chicos, vamos a ver, lo que la acción de la telomerasa. Pero yo quiero que averigüen, yo creo que van a encontrar, se me ha ocurrido ahora. ¿Sí? Quiero que investiguen qué tamaño de DNA, o sea, cuánto tamaño de DNA se va perdiendo por la replicación, ¿sí? Entonces, digamos, una replicación se pierde, digamos, 0,5 milímetros de DNA, estoy hablando de células somáticas. ¿Y cuál sería la diferencia del tamaño del DNA, del cromosoma, entre un recién nacido, digamos, y una persona de unos 60 años? ¿Cuál será la diferencia de tamaño del cromosoma? ¿Sí? Eso es lo que quiero que investiguen.
¿Listo? Como siempre, ahorita voy a anotar para no olvidarme, pero de bueno que ustedes me hacen recuerdo, ¿sí? Voy a anotarlo para no olvidarme que les estoy dejando esa tarea. ¿Ya? Sí, dígame. ¿Primo? No, no, doctora. Todo ¿Ha entendido. quedado claro, primo? Todo lo que hemos explicado. Sí, doctora, es muy claro, doctora. Muy bien, me alegro mucho. Listo, chicos. Entonces les dejo esa tarea que estoy anotando y nos vemos el siguiente lunes. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Buenas tardes.